segundo bloque de Empresarios de Acá vamos a un espacio que nos presenta Mazars, que es la pregunta Mazars, la primera de este bloque, y enseguida regresamos. Presenta este espacio Mazars. Bien, el diálogo hoy es con Carlos Fraschini, que es director de Gurudor y de Azu Citrus, y estábamos hablando un poco a propósito de todo lo que hace a la historia de las empresas del rubro frutícola aquí en Uruguay, principalmente de cítricos estuvimos hablando, y lo que hace también al desarrollo, al llegar a hoy, un poco como está el planteo. Allí mencionábamos que, bueno, usted nos comentaba, es director de Gurudor, que es un conglomerado, una asociación de tres productores. empresas. Allí, ¿cuántas personas están trabajando actualmente? Básicamente la citricultura tiene un componente safral, que por suerte, digamos, al trabajar varias variedades podemos de alguna manera hablar de zafras que exceden los 6 meses. En el periodo de zafra, digamos, es donde trabaja la mayor cantidad de gente. ¿En qué época es? Para quien estamos no hablando de fin de marzo, abril, donde comienzan con las primeras variedades más tempranas, hasta fin de noviembre, digamos, con las últimas, ¿no? Florece en primavera y luego tenemos esa zafra a lo largo del año. Bien. Cuando hablamos de Gurudor en su conjunto, en periodo de zafra, sumando a la gente que trabaja en el norte, tanto en Salto, en Paysandú como en Montevideo, deberíamos estar hablando de una cifra cercana a las 3.000 personas. Que conforman las 3 empresas. Sí, cuando tú dices 3 empresas, en realidad tenemos que pensar en esos 2 productores de Salto, claro, que están incorporados. Y por parte de Azu Citrus, allí, ¿cómo está conformado el mapa? Digo, ¿cuántas personas lo integran? Bueno, en el caso de Azu Citrus, básicamente la mitad de esa gente, o sea, unas 1.500 personas trabajan en plantación y en la planta de empaque. Y después hay un grupo de funcionarios que trabaja todo el año. Bien. Porcentualmente es menor, pero igual estamos hablando de unas 250 personas que tienen trabajo todo el año. Yo creo que es importante destacar que cuando se desarrolló el proyecto Azu Citrus, con un concepto de responsabilidad, nosotros vimos que la gente que trabajaba todo el año no podíamos estar separándola de las familias, y desarrollamos en la zona de Cerro Chato un pueblo que nació de cero, que fue un trabajo conjunto que desarrollamos con MEVIR, que justamente por ser el doctor Gallinal el fundador de MEVIR, le dimos al pueblo el nombre de Alberto Gallinal. Bien, porque venían de la ciudad, de Paysandú, claro, de repente, o de otras zonas. A ver, para desarrollar digamos, las quintas, basados en tierras y en la posibilidad de tener agua para riego, y las tierras de mejor calidad para obtener un producto de muy buena calidad en el mercado internacional, elegimos una zona que en realidad era un poco lejos de los centros poblados. O sea, Cerro Chato queda como a mitad de camino entre Salto y Paysandú, sí, pero tierra adentro, digamos. Y entonces en ese lugar no había la cantidad de gente suficiente en pequeñas localidades como para de alguna manera atender todas las necesidades de personal. Y por eso se creó Pueblo Gallinal. Bien. Pueblo Gallinal tiene más de 30 años, es muy interesante porque fue creciendo en varias etapas, y de alguna manera hay que destacar que hoy, por ejemplo, en el sistema de MEVIR, que a los 30 años terminaban de pagar las casas, ¿no? Que parece mentira, pero pasaron los 30 años y hoy la mayor parte de los habitantes de MEVIR son propietarios de su propia casa. Bien. Y tienen todos los servicios, escuela, tienen liceo, tienen cable. Bueno, vaya qué interesante, ¿no? Porque a partir de lo que es el desarrollo de una empresa, ya desarrollar algo mucho más, que es un pueblo, ¿no? Allí con todo lo que eso implica, vaya si será interesante para lo que es la historia también dentro no solo del departamento, sino también a nivel nacional, ¿no? Ese aporte. Hoy por hoy, ¿cómo están los mercados? Bueno, ahí nos vamos un poquito ya entonces al proceso de exportar esa fruta que con mucho cuidado se maneja y se empaca. Tradicionalmente el mercado de la citricultura fue, digamos, el mercado europeo. Ajá.
Europa, digamos, en los últimos 50 años, digamos, fue el mercado por excelencia. La ventaja que tienen los cítricos es que, como se producen más o menos en 6 meses por año, hay una complementación entre lo que se produce en el hemisferio norte y lo que se produce en el hemisferio sur. Quiere decir que nosotros normalmente, cuando exportamos a un mercado del hemisferio norte, no competimos con la producción local. Eso hace que, al contrario, al complementarnos, hoy por hoy, que un porcentaje muy alto de la fruta se comercializa a través de supermercados, de grandes cadenas de supermercados, los productores del norte necesitan los productores del sur y viceversa para poder ofrecer un buen producto 360 días al año. Bien. Eso lo desarrollamos y entendimos todo el concepto de los supermercados en Europa, básicamente en el Reino Unido, porque digamos los supermercados ingleses fueron los primeros en impulsar una serie de protocolos naturales para asegurar la inocuidad del producto. Y eso ahora también lo estamos aplicando en el mercado de Estados Unidos. Pero vamos a comentar brevemente lo del mercado de Europa. ¿Qué pasa? En Europa exportamos y competimos, Uruguay compite con otros productores del hemisferio sur. Esos productores, como el caso de Sudáfrica, por los vínculos, sobre todo con Reino Unido, fueron negociando aranceles a la baja. Cosa que Uruguay, por estar dentro de Mercosur, necesitaba que fuera Mercosur que negociara con la Unión Europea. Así que, de alguna manera, cuando se pierde el sistema general de preferencias... En 2014. En 2014, creo, estoy sí, por ahí. Sí. Por ahí. Para recordar, digamos, en 2014 entró en vigencia la eliminación de Uruguay del sistema general de preferencias de la Unión Correcto. Europea, que básicamente dejó de ser considerado Uruguay un país en desarrollo y pasó a ser un país de renta media alta. Entonces eso ya lo sacó, digamos, de la posibilidad de no tener aranceles. Claro, y esto afectó al comercio. Bueno, ahí básicamente Uruguay había impulsado el desarrollo de mandarinas como un producto, digamos, demandado y de consumo creciente en el hemisferio norte, pero básicamente en Europa. Pero llegó el momento en el cual la pérdida del sistema general de preferencias se elevó el arancel que estamos pagando para ingresar a un valor de 16%, lo cual sobre el precio FOB de la fruta es prácticamente un 20%. Y otros países como Sudáfrica, Chile, Ecuador, de alguna manera pagan cero arancel. Claro. Por eso que nosotros somos grandes hinchas, digamos, de la negociación que Mercosur ha iniciado con la Unión Europea, y si bien es cierto que avanza lento, pero esperamos de que de alguna manera llegue a buen puerto, digamos. Ahora, allí, Carlos, ¿cómo vienen las colocaciones en Estados Unidos, ¿no? Porque en 2013, si mal no recuerdo, se dio la apertura luego de muchos años de espera de ese mercado, y el objetivo planteado por el gobierno, por las autoridades, era llegar a 10.000 toneladas anuales en 2015. Esto fue planteado en 2013, en varias notas de prensa, allí lo pueden chequear que es así. Pero hoy, 5 años después, ¿cómo está ese mercado? Bueno, hilvanando con lo que hablábamos de la Unión Europea, el incremento del arancel para las mandarinas, digamos, de alguna manera apuró el tramo de negociación final. Tuvimos un apoyo fuerte del gobierno, digamos, en esa negociación, y ha permitido de que un volumen grande de las mandarinas que se estaban yendo a Europa debido al arancel alto, que nos resulta menos competitivo como mercado, se fue direccionando para Estados Unidos. Por eso es que el crecimiento de los primeros años fue casi exponencial. O sea, nosotros de 4 contenedores que hicimos el primer año como prueba, luego ya fuimos creciendo y de alguna manera creo que 4 contenedores a partir de todas las empresas, ¿no? Sí, fuimos. Hay que aclarar que el sector citrícola, de alguna manera, el 90% de la exportación
está manejado por 5 o 6 empresas, digamos. Una de ellas es Urudor, que en realidad más que una empresa es un conglomerado de empresas, pero digo, de alguna manera no nos sentimos competidores, o sea, somos más bien colegas, tenemos mucha cosa en común, desde negociar fletes marítimos, de apertura de mercados, por lo tanto estamos siempre sentados alrededor de una mesa. En algún momento hablaremos de UPFRUI, digamos, pero eso hace que esa prueba, por ejemplo, de 4 contenedores fue acordada, y fueron 4 contenedores, creo que uno de cada empresa, para ver si todo lo negociado desde el punto de vista de los protocolos sanitarios funcionaba bien. Y al año siguiente empezamos a crecer. Digo, este año, digamos, estamos un poco arriba de las 20.000 toneladas. ¿Solo mandarinas? No, naranjas también. O sea, el foco estuvo dado en mandarinas porque era la forma de compensar esa pérdida de competitividad que teníamos con el arancel tan alto entrando en Europa. En Estados Unidos competimos todos en igualdad de condiciones. Bien. Ahora, esa curva de crecimiento empieza como a achatarse. Y eso es básicamente porque también uno, cuando incursiona en un mercado, empieza a conocer mejor el mercado y las necesidades de los clientes. ¿Y qué está pasando hoy? Lo que está pasando es que dentro de Estados Unidos tú tienes zonas de producción bastante definidas, como es California y Florida, ¿no? El estado de Florida. California, digamos, ha hecho un gran impulso en la parte de mandarinas, y todas orientadas a frutas de fácil pelado, de muy buen color, sin semillas. Por lo tanto, esa ha sido de alguna manera la vara o la meta a alcanzar por la citricultura que complementa la local de California. Y eso, digamos, no todas las variedades que nosotros estábamos produciendo alcanzan ese estándar. Por eso es que mientras pudimos tener fruta de esas condiciones, crecimos bien, y ahora se enlenteció el crecimiento. Pero bueno, el esfuerzo de los productores hoy de diversificar, de innovar con variedades nuevas, apunta a esa exigencia, digamos, del mercado de Estados Unidos. ¿Cómo viene la zafra, no? Porque estamos en plena zafra allí. Bueno, esta zafra ha tenido ciertas particularidades, como que, por ejemplo, tradicionalmente, para los que hace muchos años que estamos en esto, los otoños eran meses tranquilos, sin altas precipitaciones, pero en los últimos 3-4 años hemos tenido, de alguna manera, lluvias acumuladas en el otoño, que no es la mejor manera de empezar una zafra. La fruta es un poco sensible, y este año tuvimos un poco la tormenta perfecta, porque de alguna manera esa fruta, que ya venía con cierta delicadeza por las condiciones climáticas, cuando tuvimos el problema de la huelga del transporte en Brasil, que nosotros en un principio no pensábamos que nos iba a afectar alguna relación que tenemos con Brasil en materia de exportación de fruta fresca, pero no pensamos que fuera a ser tan importante que trancara o modificara todos los programas de barcos. O sea, los portacontenedores no tenían forma de cargar o descargar contenedores, y se armó, digamos, una situación muy compleja. Entonces, una fruta un poco delicada, con atrasos en los programas de barco. Hemos tenido algunos problemas, sobre todo en la primera o segunda variedad que para poder comercializarla, digamos, en tiempo y forma. Claro, pero bueno, ahora ya estamos con clima un poco más normal, a pesar de que hoy no es tan normal, pero pero eso es habitual, siempre hay en el invierno días de lluvia. Así que bueno, estamos incursionando ahora en los programas de Europa, de Estados Unidos, con una fruta confiable, digamos. Bien, para cerrar este bloque, digamos, de lo que se produce en Uruguay a nivel, digamos, estamos hablando principalmente de mandarinas, naranjas y limones, para poder concentrar allí. Por supuesto que podríamos hablar de más variedades con usted, pero de lo que se exporta, de lo que se produce, ¿cuánto se exporta y cuánto queda para el mercado interno en porcentajes? Aproximadamente la idea es, o sea, Uruguay produce en el eje de 300.000 toneladas de fruta, de las cuales unas 80 van al mercado interno. Somos solo 3 millones de habitantes, por lo tanto no hay que... el consumo per cápita de cítricos en Uruguay es muy alto, de lo más alto del mundo, pero bueno, pero ya más
no se puede, digamos, comercializar. Y la intención es exportar por lo menos un 50% de lo que se produce. Bien. Que serían esas 130, 140 mil toneladas que estamos en esa cifra. Estamos en esa cifra, sí. Y luego hay una parte de la fruta que, como no tiene condiciones o calidad para venderse o en el mercado interno o en la exportación, se termina industrializando en fábricas de jugo, como la de Citrícola Salteña en Salto, la de Azucitrus en Paysandú. Citrícola Salteña. Exacto. ¿Azucitrus tiene? Azucitrus tiene hoy, hemos hecho un joint venture con San Miguel de Uruguay. ¿Qué marca es allí? Bueno, en realidad la empresa se llama Novacor, que es, como yo decía, es un joint venture entre nosotros. No hablamos de marca porque en realidad, por ejemplo, Caputo tiene su producto que se vende, digamos, en Tetra Pak o lo que fuera en el mercado interno. Nosotros, todo el producto que se produce en nuestra fábrica se concentra y se exporta al exterior para abastecer necesidades de clientes en distintos lugares del mundo entero. Bien. Bueno, allí hay otra línea de negocios interesantes. Que es complementaria. Cuando yo decía que Azucitrus generó una empresa verticalmente integrada, era con ese concepto, es decir, que todo lo que se produce llega al lugar donde se empaca para exportación todo lo que se puede, una parte pequeña va para mercado interno y el resto se industrializa, digamos. Bien. Y así mismo también forma parte de lo que es Urudor, que es también un conjunto de empresas que se unen para lo que es la comercialización en conjunto. Exactamente. El producto nuestro de Azucitrus en realidad sale como Urudor al mundo. Y Urudor le presta a los productores un servicio que abarca desde en el departamento técnico todo lo que es el desarrollo de los protocolos que hoy son exigidos por los clientes en el mundo para asegurar la inocuidad. Hay protocolos de responsabilidad social, o sea que hoy no es que viene uno y compra naranjas, o sea, viene y compra un producto que tiene que colocar o vender en sus propios clientes, pasando por un filtro que contempla básicamente las buenas prácticas para producirlo, las buenas prácticas para empacarlo y también la responsabilidad social para todo lo que implique cumplir con el reglamento, digamos, que exista en cada lugar de producción y de esa manera es que uno puede golpear puertas. Es más fácil hacerlo en equipo, digamos. Ese es el concepto también. Yo creo que es casi imprescindible, porque de alguna manera es muy difícil que hoy un productor individual primero desarrolle todas esas certificaciones de protocolos y además cuando se golpea una puerta, hoy las puertas son cada vez menores, o sea, son grandes cadenas de supermercados, tanto en Estados Unidos como en Europa, como en otros países del mundo, digamos. Ahora hemos estado en una feria en Shanghái, digamos, como UPFRUI. Y ahí como la Unión de Productores y Exportadores Frutícolas del Uruguay. Y allí es más amplia la integración. Ahí es más amplia, ahí tenemos otros rubros como el caso de arándanos, pero digo, conocimos un poco la realidad en China, es un país enorme, es un país que yo había tenido la oportunidad de estar unos años atrás y es increíble el desarrollo. Y en el consumo hemos aprendido también cosas nuevas, ¿no? Como por ejemplo que nosotros tenemos un foco muy grande en el tema de supermercados, en cómo manejar la relación con ellos, pero en China está creciendo el e-business, que cuando uno de alguna manera piensa en compras por internet o lo demás, no piensa en fruta. No piensa en fruta, pero en China está creciendo de una manera muy llamativa, digamos. Y ya ¿Estamos colocando en China? No. Sí, tenemos el mercado abierto para ingresar a China. Ya hace 2 años que estamos haciendo nuevas exportaciones y también es todo una necesidad. No crecimos ni vamos a crecer como se creció en Estados Unidos, pero hoy por hoy de alguna manera es necesario explorar todos los nichos posibles para lograr mejorar un poco la rentabilidad del rubro. Y eso a veces no se consigue vendiendo a un solo lugar. Tenemos ejemplos de rubros que estuvieron muy focalizados en un mercado y ese mercado desaparece y es difícil, ¿no? Es decir, la citricultura explora 30 mercados en el mundo entero y
y andamos siempre, inclusive compartiendo experiencia con nosotros exportadores a la hora de poder colocar de la mejor forma posible nuestro producto. Bien, bueno, el diálogo hoy es con Carlos Fraschini, director de Urudor y Azucitrus. Se queda para el último bloque de empresarios de acá, ¿verdad? Pero cómo no, será un placer. Bien, vamos a seguir entonces en el próximo bloque y no me quiero ir a la tanda sin antes agradecer por supuesto a las marcas que me acompañan, el look de Lolita, los zapatos de Marcel, los accesorios de Nova y Carmen Manrique, Betel Spa que siempre me cuida con los productos L'Oréal París. Vamos a una pausa y enseguida regresamos.